bienvenidos a una nueva entrega de Mejor Dicho. Como siempre, un gran placer poder trabajar para todos ustedes. Sepan siempre que lo hacemos con mucha responsabilidad, pero también es una gran alegría que ustedes nos permitan entrar en sus hogares. Como siempre, desde este último ciclo, trabajando desde la Cooperativa de Ahorro y Crédito Piedra Alta, que gentilmente nos cede este fantástico salón para usarlo como estudio y llevarlo a nuestro trabajo. Así que a la Cooperativa Caipa, el agradecimiento en nombre de su presidenta, Mónica Vía, a toda la familia de cooperativistas. Gracias. Lo hacemos siempre con mucha comodidad y nos sentimos en casa siempre. Llevarles una propuesta todas las semanas de interés, a veces lleva un ejercicio, porque nosotros queremos presentarles temas para que vos te quedes en familia, como lo decíamos, conversando y disfrutando de 30 minutos de televisión que te dejen algo para aportar, que puedan comentar. Un espacio de entrevista como es este siempre tiene que buscar algo que tenga interés, novedad, pero básicamente que llame la atención. El hombre que tengo como invitado hoy es un hombre que dedica su vida desde muy joven a la medicina y desde muy joven también en la actividad política. Ha sido representante nacional por el Frente Amplio, por el departamento de Florida, es médico, es cirujano, ha tenido en los últimos años una gran exposición política porque pese a que en cierto momento rompió los moldes de todos, de la clase política, y esto acostumbra hacerlo a diario, rompe los moldes porque en cierto momento no se sintió cómodo y no se quedó calentando en sillón. Supo que su tarea era de utilidad desde otro lugar y no en un parlamento en donde no encontraba su lugar en ese momento. Es un hombre que todo el mundo lo conoce por ser un hombre frontal, querido y odiado por muchos, pero respetado por todos. Pocas personas acá, y lo digo acá en Florida, tienen esa virtud. Querido y odiado, pero respetado por sobre todas las cosas. Yo le debo la vida, me la salvó hace mucho tiempo como médico y siempre, hasta el último día, estaré agradecido. El doctor Álvaro Vega, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Pero es verdad. Bienvenido. Esperemos que sí. Sí, claro. Para los que no te conocen, creo que sos un hombre más que conocido. Por ese paso que diste, te conocieron mucho a nivel nacional y por otras cosas deportivas adentro de la Cámara, pero que no viene al caso. Esto, lo que sí nos importa era hay una cierta nobleza desplegada arriba de la mesa que no es costumbre. Vos en un momento no te sentiste cómodo y tuviste la idealidad de decir hasta aquí llegué. Siempre había tenido la convicción de que la gente, es difícil interpretar a quién vota o qué vota. Si vos te vas de un grupo deberías dejar la banca, y eso fue lo que hice, porque siempre pensé así. Y no quería verme en una situación de traicionar lo que yo pensaba, por quedarme en un lugar que no me parecía que me perteneciera, más allá de lo que dice la Constitución, ¿no? Y además porque entendí que había cosas que no podía compartir y no podía seguir ahí. Lo cierto y era el gobierno del Frente, y seguí siendo del Frente, y sigo siendo, ¿no? A ese lugar quería ir, porque vos marcás en aquel entonces una diferencia con tu fuerza política, con tu primera fuerza, que era en aquel entonces el Movimiento de Participación Popular. Pero nunca dejaste de pertenecer, tal es así, que asumís roles dirigenciales, te exponés a elecciones internas, las ganás. De alguna manera habla de la coherencia de tu propósito. Sí, en realidad a mí me parece que una fuerza política que tiene muertos, sacrificados, gente que estuvo años presa, exiliados, desaparecidos, tiene que tener otra moral. Y bueno, había cosas que no me parecían que estuvieran. Es decir, que tenés doble responsabilidad. Yo siempre decía a los compañeros, a mí la moral de los blancos y colorados no me importa. La del Frente me importa más, pero la del MVP me importa muchísimo, porque vamos en un escalón de sacrificio y de cosas. Yo tenía 14 años cuando entré a formar parte de un movimiento que era en ese momento armado.
alguna responsabilidad tenés que tener con la gente que participó de eso y sacrificó su vida, su tiempo, su familia. Porque si no, ¿qué fue lo que hiciste durante todo ese tiempo? Hoy, 10 años después de lo que... Yo tengo muy presente una frase tuya que resume en alguna manera el sentir tuyo en ese momento y esa determinación. Y hoy podés ver el reflejo concretado de esas palabras. Se enamoraron del poder, dijiste vos. Y hace muy poco tiempo atrás a un colega tuyo político le hago referencia y le costaba, no sabían lo que era ser oposición, porque el poder los había encontrado dominando siempre y hoy no sabían cómo acomodar su cuerpo. Y bueno, de hecho están haciendo un ejercicio, estamos haciendo el Frente Amplio un ejercicio, sin embargo siempre fuimos oposición, ¿no? Toda la vida. Claro. Pero un ejercicio de ser oposición que no es sencillo y que en realidad requiere de una interpretación de las cosas en la cual vos, más allá de tu papel opositor, sos parte del gobierno, aunque no te guste, porque sos parte del gobierno en el Parlamento, en la Junta Departamental. Sos parte del gobierno. Pero hablando de oposición, y vos tenés un ejercicio a nivel departamental, que por eso me parece muy interesante tu figura. Cuando pierde el Frente Amplio la intendencia, en el primer gobierno de Enciso y en el segundo, siempre fuiste hombre de consulta y de referencia. Nunca eras rival político, pero eras de alguna manera un consultor. Porque yo nunca cerré la puerta. No. Porque fue volvía de unas vacaciones, una oportunidad, y el Frente Amplio había roto relaciones con Enciso y había dicho que no iba a hablar más. Yo fui a reunirme con él, porque ¿qué íbamos a hacer? Le íbamos a dar un golpe de Estado. Recuerdo esa foto con... Entonces, me parece Colombo, vos y Enciso conversando. Exactamente. Y bueno, el asunto cuál es, que vos tenés que obrar con la realidad. Y con la realidad, ¿qué marcaba? Que él era el intendente. Entonces, no vamos a hablar con él. No, todo lo contrario. Todo lo que podamos conseguir y torcer desde eso es el diálogo. No lo vamos a conseguir por la fuerza. Entonces, y no hay que llevar las cosas a niveles personales. Yo con Enciso siempre tuve una correcta relación. Alguna vez charlamos de cuestiones distintas de la política, pero lo que sí nunca uno le cobró al otro lo que le había dicho, y nos decíamos cualquier cosa por ahí, ¿no? Sí, sí. En los discursos, en la campaña electoral. La bala del kiosquito le entró. No, es que además un día me lo recordó. Por eso te estaba... Acá estábamos administrando el kiosco, así me recibió. Está bien, pero habla de la grandeza que tiene para manejar las cosas, porque en definitiva eso es lo que es. Rivales cuando hay que hacerlo y trabajar cuando hay que hacerlo. Hago la primera pausa. A la vuelta, también como constructor de ese proyecto de Frente Amplio, desde un lugar ejecutivo, pero te agarró en un proceso de cambios en tu área, en el área de la salud, con un FONASA, con cambios estructurales del cual fuiste parte y seguís siendo, porque desde hace muchos años sos el jefe de cirugía del Hospital Florida, que quiero decirle a todos ustedes que olvídense, cuando usted piensa en un hospital, rápidamente se le viene imágenes de humildad, de escasez. Bueno, si está pensando en el Hospital Florida, se ha equivocado. Y ojalá sepa, y se equivoca lejos. Y si le suma la calidad técnica y profesional y humana, se lo cuento después de la pausa. Estamos, mejor dicho, con el doctor Álvaro Vega, actual jefe de cirugía del Hospital Florida, P.C. Cipriani, y ya te vas a enterar. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche es para cenar.
Un programa diferente, una charla profunda e intimista a la vez. El poder de la palabra, con la presencia de referentes de todas las áreas: política, cultural, deportiva, empresarial, social, etcétera, etcétera. Todos los miércoles a las 9 de la noche en TLR. Está con vos. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar. Seguimos en Mejor Dicho, segundo bloque. A la apertura del segundo bloque, compartir la pieza artística que tenemos. Hasta ahora veníamos mostrándole cuadros, trabajos de artistas plásticos. Ahora, otra técnica del arte plástico, la fotografía. Un trabajo de Cristian Morgan Martínez. Esta foto, una foto de plena Plaza Asamblea, acá en la ciudad de Florida, nuestra plaza principal, una noche muy particular, aquella noche de luna roja, 2018, 2019, 2014, como ha pasado el tiempo. Una captura fantástica, esto como tantos otros trabajos que Estudio Photofilms tiene para vos, esta calidad de la calle así nomás, probando, imagínate en tu fiesta cuando arranque todo esto pronto, ¿no? De eso vamos a hablar con Vega. Ojalá que nos den el ok los médicos para empezar a moverse. El teléfono de Photofilm 094-723-933. Seguí siendo jefe de cirugía del hospital, llevas más de 14, 15 años. 2000, cuando renuncié al Parlamento. 8 años, 9 años. 8, 9 años. O 10, sí, más o menos. Igual seguías operando mientras estabas con la tarea legislativa. Lo que pasa es que teníamos una discusión con los colegas parlamentarios porque supuestamente estaba prohibido. Y yo lo que les decía es, bueno, pero el único cirujano vascular que hay en Florida soy yo. ¿Qué le digo a la gente? ¿Que se va a morir porque la Constitución no me permite salvarlo? No sea malo. Iba y operaba, ya está. Además, siempre, nunca dejé de ir. Me parece que ya que era una pata en el piso que era muy importante. ¿Viste esas decisiones que tomás? Decir, creo que es un eje también para vos. Claro, es que el día que me plantearon ser diputado, yo dije, está bien, pero la condición es que yo sigo trabajando en la medicina, en esa situación en el privado. Pero después empecé a ir y al hospital sin encargo, ¿no? Y a operar lo que podía operar y los tiempos que podía tener, pero siempre me parecía que eso era una pata en el piso que era muy importante para no despegarme. El Parlamento por algo está encerrado entre calles, ¿no? Es un lugar donde la gente cree que el mundo pasa por ahí. Yo escuchaba a mis colegas decir, no, porque la gente está pendiente de lo que se discute acá. Mentira, la gente que está en la esquina no sabe de qué estamos hablando. Me choca la gente. La gente me parte al medio. ¿Cómo descifran la capacidad de pensamiento de tanta gente que es? Nosotros, mira, de las primeras cosas que pasaron cuando yo entré a la Cámara, había habido un problema que lo habían procesado a un integrante de la Corte Electoral del Frente Amplio. Sí. Y tenía que dejar el cargo, estaba en discusión eso, y a la vez se había producido el cambio de los Leborne en el Pereira. Y había la radioterapia se había descontinuado. Y en el Parlamento creían que lo más importante era el procesamiento del no el foco, el problema no. Y no lo del Pereira. Yo digo, no, muchachos, en Florida no saben quién es. Ahora, lo del Pereira lo sabe todo el mundo. Y lo maneja todo el mundo. Y efectivamente, ese fue el mayor problema que tuvimos que enfrentar. Pero allí la idea es que lo político es lo más importante, que lo que se discute todo el mundo lo conoce y no es verdad. Eso es una sensación que tengo en muchos temas, que muchos creen y le pasa
Y acá juega un rol muy importante el periodismo, que no sé si es servil o qué, poné la palabra que vos quieras, pero hoy hay un gran padecimiento del sentido común. Sí. No se pone sobre la mesa las prioridades. No. Te dicen, la prioridad es la educación. ¿Qué se ha hecho por la educación? Los últimos años vemos que las pruebas cada vez son peores, a nivel de aprendizaje cada vez peor. Pero si vino, que pase. Mirá, si en tu época, en mi época, si vino, si pase. No. ¿No? No Yo existía eso. Y esto capaz que la gente me dice, pero qué boludo. Yo la primera baja que tuve en el liceo fue por hablarle mal al profesor en cuarto año del liceo. No sabía cómo llegar a mi casa. Mi hermano, que tiene 3 años menos que yo, le dieron el carnet el mismo día. Lo único que tenía bien eran las asistencias. Silbando, comiendo chicle. Somos diferentes, ¿no? Sí, claro. No hay vuelta. Hablando de prioridades y de cosas importantes, lo mencionaste al pasar, pero nuestro hospital es centro de referencia en cirugía vascular. Regional. Y en el CTI, porque es casi el único que hay en la vuelta. Ahora no sé cómo anduvieron abriendo camas por todos lados. Sí. No sé cómo es la historia, pero es el hospital que tiene el CTI, por eso también hay patologías complejas y eso que vienen acá al hospital de Florida. Vos sabés muy bien que yo, para crear una cama, tengo que tener la cobertura de enfermeros, de instrumentistas, de todo el personal capacitado. Y me acabas de tirar un centro y dice, bueno, han abierto montones de camas en todos lados. Y tenemos el personal para eso. Bueno, pero es que eso es una de las cuestiones que yo critiqué de la gestión que Cipriani con mucho bombo anda haciendo. Porque, hay accidentes de tránsito, todos los conocemos. Ahora, sí, claro. ¿Yo qué hago? ¿Evito los accidentes o hago más camas de CTI para atender a los que se accidentan? Evito los accidentes. Para eso se generó una red de atención primaria. Exactamente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que evitar que la gente, que primero que se enferme de COVID, y después, si se enferma de COVID, tengo que evitar que llegue al CTI. Entonces, el asunto no es hacer más camas de CTI, es reforzar las cuestiones previas para evitar que la gente llegue a estar en una situación de enfermedad que le obligue a ser internado y eventualmente a terminar en un CTI. Y entonces, si vos no haces eso, porque lo único que sea, claro, lo visible es el CTI. Ahora, ¿cuántos de los televidentes que estuvieron con COVID en su casa y son de ACE lo llamaron por teléfono? A nadie, porque no seguían. Y ese cuento que hace la dirección departamental, se sigue en el hilo epidemiológico, mentira, imposible. Imposible seguirlo. Entonces, reforzar eso, que es lo que realmente precisamos, además de preparar el CTI, porque el asunto ¿cuál era? Que no llegara a una situación en la cual públicamente tuvieras que enfrentarte a esa situación. Lo demás no se veía. Pero nosotros estuvimos en las camas de cuidados moderados totalmente saturados, no pudiendo internar pacientes con otras patologías porque estaban llenas, porque entre otras cosas el área que era de cirugía y que va a volver a ser estaba ocupada por la gente de COVID. Entonces, vos no solo, la saturación no es el CTI, la saturación es más por atrás, y mucho más la gente que nunca fue a consultar y que llegó en situaciones que eran mucho más graves que las que hubieran tenido en una situación normal. Nosotros empezamos a operar vesículas mucho más complejas, los que yo había operado cuando era joven y no había ecografía y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo de ir al hospital. Entonces, hoy tiene miedo. Sí, todavía hoy tiene miedo, y ahora acá en Florida más todavía porque andamos medio mal. Pero lo que quiero decir es, el sistema de salud es una respuesta única, no solo CTI. Última pausa, a la vuelta, antes de arrancar, dijiste algo que con mucha claridad, pero que todos lo sabemos, pero tuvo que aparecer esto para reconocer que hay enfermedades que son mórbidas y que miramos para el costado mucho tiempo, como por ejemplo la obesidad. ¿Sí? Hacemos la última pausa junto al doctor Álvaro Vega, conversando aquí en Mejor Dicho.
Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar. Tercer y último bloque de Mejor Dicho, junto al doctor Álvaro Vega, dialogando de un montón de cosas, políticos, salud, temas que lo tienen a él como referente. Decíamos antes de irnos a la pausa que ibas a generar un planteamiento cuando sea todo este tiempo, lógico, porque está claro, ya lo dejamos demostrado, que se está mirando para el costado, se está mirando un solo árbol, y lo demás se agarra como viene. Pero marcaste como la obesidad, factor de morbilidad ya más que claro y conocido, y hoy puesto muy sobre la mesa por este COVID como una de las principales causas que llevan al deceso o que empujan a esto, para plantear a nivel privado cambios en el manejo de este tema. Sí, nosotros en el hospital, después de la pandemia nos ahogó, pero tuvimos una policlínica donde se había empezado a hacer el tratamiento previo a la cirugía de la obesidad, porque la enorme mayoría de los obesos que creen que son pasibles de cirugía y que la cirugía es una solución, y para algunos efectivamente lo es. Pero el tema es que hay que seleccionar, porque hay pacientes que con dieta resuelven el problema. Con dieta y cambios de hábitos, que es lo más importante. Sí. La obesidad es una enfermedad compleja que no está solo integrada porque uno come mucho y engorda, o por lo que come y lo engorda, sino que también por una característica psicológica, psiquiátrica, que hace que tengas una adicción a la comida, como otros tienen adicción a la bebida, al tabaco, o a lo que sea. Y entonces el hecho de hay que hacer un tratamiento integral, con un enfoque integral, para poder tener unos resultados buenos. Y después seleccionar los pacientes de eso, algunos, menos del 10%, son pasibles de cirugía. La pandemia desnudó que esto que nosotros habíamos visto ya hace tiempo, habíamos comenzado a trabajar en el hospital, es una realidad, y la enfermedad es una realidad. Y que entonces hay que abocarse a tratarla, porque es lo mismo que decir, el cáncer del pulmón es una enfermedad, pero no lo vamos a tratar. No tiene ningún sentido y ninguna... y es más, nosotros vamos a tratar de convencer que en realidad la policlínica de obesidad ahorra dinero, porque vas a ahorrar en medicamentos, en diabetes, en complicaciones de la diabetes, en complicaciones de la hipertensión, etcétera, etcétera. El Uruguay se caracteriza porque esas cosas no las tiene muy en cuenta. Vos está estudiado que en los últimos días de tu vida gastás mucho más que en todo el tiempo anterior en tu salud. Y en realidad la idea es desviar ese dinero hacia tu salud, a que vos pases bien, a que tengas una buena vida, y no a que lo gastes en un CTI y evites llegar a esa situación. Entonces yo creo que la policlínica de obesidad es algo que es necesario e imprescindible empujar y impulsar en todos los ámbitos, y me parece que se puede desde lo privado y desde lo público empujar para que en el Uruguay las cosas se tomen de otra forma y empiece a funcionar. Y lo pueden hacer también sin dejar de ser negocio, que es lo que les importa. Porque, claro. Porque lo pueden hacer perfectamente. Es que no son carmelitos descalzos, no hay que pedirle que sean. Esto puede ser una situación que puede ser aprovechada desde el punto de vista del negocio, sin ningún problema, y está bien, no pasa nada. No lo veo mal, digo, pero no quiero, tampoco me gustaría, y tengo bien en claro que no es tu pensamiento, en la obesidad como factor de inversión de negocios, sino muy por el contrario, la atención a esa línea para desalentar nuevas conductas que hacen mal. Hablabas de algo, para mí una de las herramientas más importantes del grupo de cirugía bariátrica, del trabajo, era el cambio de hábito. Exacto. Más allá de la posible operación, de la ayuda psiquiátrica, la que vos quieras, el cambio de hábito.
aprender que hay una vida diferente, pero tenés que reaprenderla, porque uno viene con un aprendizaje. Claro, lo que pasa es que a mí, a un operador privado, me es más fácil convencerlo de que tiene que hacer esto para ahorrar dinero y no convencerlo que altruistamente hay que dedicarse a curar la enfermedad. Me lleva menos tiempo. Entonces la idea es convencer al privado que este plan le puede generar ahorros significativos en todos los aspectos. Eso me cuesta nada. ¿Sí? Lo otro me cuesta un montón. Entonces vamos a usar... Bueno, pero hay que aprovechar el camino andado también. Por eso mismo, el camino es ese, bien, vamos arriba. No pasa nada, no lo voy a convencer de nada, simplemente hacer un planteo para tratar de generar esto que es un bien para la gente y para la población. Hablábamos, sin dar nombres, pero dejando las cosas claras sobre la mesa, de algunas acciones de parte del gobierno, comprando muchos respiradores, generando camas, todo, que yo siento y sentimos muchos que están sustentados en acciones del miedo y que para uno provoca un bálsamo de tranquilidad cuando yo puedo tener respirador ahí, pero si vos no lo sabes manejar, ¿de qué me sirve tener ese respirador ahí? Y viene más y la gente aplaude, sí. Y viene más y la gente aplaude. ¿Por qué tanta incidencia política en temas tan sensibles como la salud? ¿No tienen lógica? No, tienen, sí. A ver. Sí, yo creo que la vida es política. Y a mí, en cuanto no hagas mal, me parece bien que todo esto se maneje por agentes políticos. Yo me acuerdo en una vuelta que nosotros gestionamos un tiempo puertas abiertas al Sindicato Médico de Florida y le pedimos a Amaro, que estaba en OCE en ese momento, que nos hiciera un pozo ahí para poder mejorar la infraestructura. Estábamos en Atlético en ese momento. Y dice, sí, pero Amaro lo va a usar. Y sí, claro, sí es político. ¿Y el agua quién lo va a usar? ¿Cómo que lo va a usar? Dejarlo quieto que lo use. A mí que me dé el agua. Y efectivamente yo creo que hay que actuar con esa cuestión de practicidad. Es decir, es lo que yo te decía. Hay cosas de lo que no voy a convencerlo. Ahora, ¿yo necesito el agua? Sí. Entonces yo creo que uno... hay un momento en que tenés que empezar... A mí que lo usen políticamente no me molesta. Lo que pasa es que cuando vos mentís, la cosa cambia. Y cuando vos haces acciones que en definitiva están destinadas a la nada, porque acá lo que hay que importar son enfermeros, no respiradores. Porque lo que nos faltó en algún momento, porque había un montón contagiados y enfermos y etcétera, eran enfermeros. Y porque además el costo psicológico que ha sufrido enfermería y auxiliares de servicio es altísimo. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana, pero estoy seguro que esos compañeros y compañeras han tenido una pesada bolsa sobre sus hombros, y que el día que se les termine la bolsa no va a ser sencillo retornar a una vida relativamente normal. Me consta, lo estoy palpando en estos días que estoy yendo. Y mucho más que los médicos, porque los médicos están ahí, pero los que vos me estás hablando de la otra parte, de la asistencia al médico. Exactamente. Y se nota la sobresaturación en sus rostros, en su trabajo y hasta en el relacionamiento. Sí, porque claro. No es que estén tratando mal, sino que están agotados y se esfuerzan por mantenerse en raya. Que eso no es fácil lograrlo. No, que además han sido sostenes fundamentales, como siempre, de la asistencia. Lo que pasa es que, es lo que dice un amigo, que es enfermero, dice, claro, el día del cordero te lo dan a vos. Y tiene razón, así funciona. Siempre sos generoso, gracias por venir. No, por favor, gracias. El doctor Álvaro Vega, mejor dicho, seguramente lo vamos a tener pronto. Que pasen muy bien.